Hola familia, ¡Saludos! Somos Marta y María de Furgo en Ruta y hoy te traemos una ruta por carretera por uno de los lugares más conocidos de México, Cancún y Riviera Maya. Aparte de las hermosas playas que hay, algunas de las playas más bonitas de todo México, tiene muchos otros atractivos que muchas veces son menos conocidos, como los cenotes, como toda la fauna, los animales y muchas actividades que tú puedes hacer. Y aunque puede parecer un lugar súper turístico, que lo es, en esta ruta te vamos a llevar a lugares que vas a poder disfrutarlo sin gente, sin turistas. Nosotros vivimos viajando desde el año 2012 en una camioneta vivienda y durante casi 4 años estuvimos recorriendo todo México y documentando este hermoso país. Hicimos una primera ruta radial llantas que la hicimos por toda la península de Baja California Sur, destacándote los mejores lugares para disfrutar a tu ritmo. Os la dejamos acá arriba. Y esta segunda ruta radial llantas se la dedicamos a Cancún y Riviera Maya para que la disfrutes a tu ritmo, con todos los tips para disfrutarlo sin tanto turismo y masificaciones y para que descubras por qué es una de las zonas más famosas de México. ¿Vamos? ¡Vamos, Furgo en ¡Furgo en Ruta! Ruta! Bienvenidos a esta ruta radial llantas por carretera de mínimo 10 días de duración que te proponemos para descubrir las joyas del Caribe mexicano sin multitudes. Empezando por Cancún y su isla Mujeres, siguiendo hasta Playa del Carmen y Cozumel, Tulum y sus cenotes y zonas protegidas espectaculares, y hasta llegar a Mahahual y la siempre increíble Laguna de Bacalar. Y espérate porque al final del vídeo te vamos a compartir todos los detalles prácticos que seguro te van a ser de mucha utilidad para organizar tu visita a esta magnífica zona de México. Esta ruta la empezamos desde Cancún. Si puedes llegar hasta aquí con tu propio vehículo, genial. Si no, en Cancún se encuentra el segundo aeropuerto internacional más importante del país después de Ciudad de México. El aeropuerto se encuentra a las afueras de Cancún, a unos 20 kilómetros del centro y de la zona principal hotelera. Conducir por la zona hotelera es toda una experiencia en sí, con palmeras a un lado y hoteles a la otra en esta franja de 22 kilómetros y medio a lo largo del Boulevard Kukulcán, rodeada por el Mar Caribe y la Laguna Nichupté. Esta es la zona más famosa de Cancún, llena de playas de arena blanca, hoteles de lujo, vida nocturna vibrante y actividades acuáticas de todo tipo. En este primer día de viaje, si llegas temprano a Cancún, no dudes en recorrer toda esta área. Además, aquí se encuentran algunas de las mejores playas. De este lado de la zona hotelera destaca Playa Tortugas, justo al lado de donde sale el ferry hacia Isla Mujeres. Del otro lado encontramos Playa Gaviota Azul, una de nuestras preferidas, ya que es famosa porque al quedar un poco cerrada por estos muros de piedra, el agua está siempre más calmada y se puede disfrutar de un baño sin olas. Cerca de ahí está la playa del Cocobongo, que suele estar siempre animada, y es que es el lugar de moda donde se reúnen jóvenes y turistas que llegan con ganas de fiesta, baile y pasarla bien. Si quieres ambiente, sin duda este es tu lugar. Además, justo en la avenida detrás de esta playa es donde se concentran todas las discotecas, bares y lugares de fiesta donde el ambiente está asegurado. Es la primera vez que vengo aquí, normalmente me hospedo en algún hotel y estoy en la playa del hotel. Es la primera vez que vengo a una playa pública. Bueno. Mucha gente para hacer entre semana, pero está muy bien. Y nuestra recomendación, si quieres disfrutar de la playa sin tanta gente, es ir hacia el sur, donde está la zona de playa más tranquila de Cancún. También es donde encontramos más lugar tanto de estacionamiento como de espacio de playa pública, y es ideal para los que viajamos en nuestras camionetas vivienda. Esta espectacular playa Delfines tiene varios espacios donde podemos estacionar y pernoctar cerca de la playa. Es tranquilo y hasta hay servicios de baños y duchas públicas. En la arena también encontramos una área de palapas públicas para poder tener tu sombra garantizada en la playa, y si es temporada turística es muy fácil encontrar todo tipo de vendedores ambulantes, tanto de comida como de artesanía. Tortilla con pescado frito. Playa del mar. El Caribe no siempre es un mar calmado.
y es habitual que haya bastantes olas. Aún así, el lugar es simplemente espectacular y se disfruta totalmente. Y nos despertamos en Cancún, donde podemos disfrutar del amanecer y del relax del lugar. Y nos dirigimos hacia la zona de Playa del Carmen. Si Cancún destaca por sus playas, otro de los grandes atractivos de la Riviera Maya son los cenotes. Y os queremos recomendar el cenote azul, uno de los cenotes más impresionantes de la Riviera Maya, muy cerca de Playa del Carmen. Los cenotes son pozos naturales de agua dulce que se forman por el colapso de la roca caliza, revelando ríos subterráneos. El cenote azul es un cenote abierto con luz natural, con espectaculares tonalidades azules y verdes en el agua. Las aguas cristalinas son ideales para nadar y hacer snorkel, donde podrás disfrutar de la enorme cantidad de peces del lugar. Y también podemos disfrutar de una relajante terapia realizada por estos simpáticos peces a los que les gusta succionar las pieles muertas de nuestro cuerpo en una terapia que se llama ictioterapia, que es popular en spas y centros de belleza y pues que aquí lo podemos disfrutar de forma totalmente natural. Si quieres disfrutar de este hermoso lugar casi sin turistas, te recomendamos llegar justo cuando abren, alrededor de las 8 de la mañana, para así evitar los grupos turísticos que suelen llegar hacia las 10-11 de la mañana. La entrada al cenote azul cuesta unos $12 por persona. Recomendamos siempre revisar precios y horarios en su cuenta oficial. Por la tarde llegamos a Playa del Carmen, una de las ciudades más vibrantes de la Riviera Maya. Puedes buscar alojamiento a lo largo de toda su playa de arenas blancas y si quieres algo más económico, en el centro hay muchas opciones de hostales, apartamentos, Airbnb y hoteles de todo tipo. El centro queda muy cerca de la playa, que suele lucir con el característico color turquesa del Caribe. Si vas con furgoneta vivienda es posible dormir cerca de la playa. Para eso te recomendamos mirar en la aplicación de iOverlander para asegurarte en qué lugares se puede o no estacionar. Después de una tarde de relax en la playa, es toda una experiencia pasearse por la famosa Quinta Avenida. En total son casi 5 kilómetros de una avenida peatonal donde vamos a encontrar cantidad de locales de todo tipo, bares, restaurantes, tiendas, galerías de arte, discotecas. Esta zona también es el lugar ideal para encontrar y comprar algún recuerdo. Hay muchos mercaditos y mucha variedad, pero si no quieres cargar tu maleta desde el primer día, también puedes esperar cuando estés de regreso en Cancún. Al final del vídeo te detallaremos dónde puedes comprar tus recuerdos al mejor precio posible. Así que mucho ambiente, mucha música, luces y cantidad de gente por todos lados en esta Quinta Avenida de Playa del Carmen. También podemos aprovechar durante este paseo para informarnos y preguntar precios para realizar la excursión de mañana, una de nuestras preferidas de esta zona, el Cielo de Cozumel. En nuestro tercer día de esta ruta radial llantas por la Riviera Maya, recomendamos el tour al Cielo de Cozumel. Nos acercamos hasta el ferry para cruzar a la isla en un trayecto de unos 40 minutos, donde además hay la opción de poder cruzar con nuestro propio vehículo. Hay dos opciones para llegar hasta el Cielo de Cozumel. Podemos ir en una excursión de mediodía, que salen también desde Playa del Carmen, o si no, podemos alquilar una embarcación completa para todo el día y disfrutar en exclusiva de esta excursión. A nosotros nos invitaron Moni y Carlos de Viajeros de la Suerte y la verdad que disfrutamos muchísimo de esta experiencia, así que la recomendamos ampliamente. Mira, mira, qué belleza, y justo acabamos de salir. Imagínate cuando nos metamos más para adentro. Ni hemos salido aún, María, aún estamos en el puerto. Qué bonito. Solo salir del puerto quedamos maravillados con el color del agua. De verdad que no parece real, es simplemente impresionante. Por el camino puedes hacer todo tipo de actividades acuáticas y disfrutar de esta belleza de aguas cristalinas. Finalmente, llegamos al cielo y entendemos por qué le llaman así. Y es que es un banco de arena ubicado en aguas poco profundas donde es impresionante la cantidad de estrellas marinas que encontramos en sus aguas.
También vimos alguna mantarraya y pudimos admirar su técnica de camuflaje entre la arena. El cielo de Cozumel es un lugar muy amplio y aunque haya varios tours visitando la zona a la vez, es una experiencia totalmente recomendable y relajante. Es muy importante no tocar las estrellas de mar ni sacarlas del agua, ya que las podríamos matar muy fácilmente. Después de visitar el cielo, nos llevan a una zona de coral donde podemos hacer snorkel entre toda la vida marina. En estas excursiones suelen tener comida y bebida a bordo y a la hora del almuerzo se estacionan en alguna playa desierta para disfrutar de la comida. Si se prefiere tranquilidad, alojarse en Cozumel también es una gran alternativa a la bulliciosa Playa del Carmen. Hay alojamientos a partir de 30 € la noche. Puedes comparar y buscar los mejores lugares para alojarte en TripAdvisor. Una excursión súper recomendada y que la puedes ver completa en este vídeo que hicimos sobre esta experiencia. En este cuarto día de Ruta Radial Llantas nos volvemos a levantar bien temprano para llegar sobre las 8 de la mañana al cenote cristalino. Y es que otra vez, levantarse temprano tiene premio. Miren qué hermoso lugar, qué paz y qué sonidos tan espectaculares que nos envuelven. Parece un lugar de ensueño. Hay pajaritos que vuelan por acá. Qué lugar, ¿eh? Es una barbaridad. Es de sueño esto. Parece prefabricado, o sea, no puede ser que sea real. ¿Qué me ha pasado? Dentro del cenote, al igual que en el cenote azul que queda bien cerquito de este cristalino, tenemos muchísimos peces y aquí hasta pudimos ver alguna tortuga solitaria. En el área de este cenote hay muchísimas pozas para descubrir y algunas puedes conectarlas nadando por entre las plantas. Finalmente llegamos al área más famosa del cenote cristalino, que es esta poza abierta donde tenemos una plataforma para saltar desde una altura de unos 3 metros. ¿Una adrenalina? En el mismo cenote tienes la opción de alquilar chalecos salvavidas. Los precios varían entre los 15 y 25 $, por lo que recomendamos verificar antes en su página web. Imposible no enamorarse de este lugar. Desde Playa del Carmen son muchos los cenotes y playas que se pueden visitar alrededor, así que os animamos a buscar más información sobre otros cenotes y playas para ver cuáles son las que os parecen más atractivas según vuestros intereses. Nosotros, después de pasar la mañana en el cenote cristalino, nos vamos a pasar la tarde a Playa Pamul, una joya escondida en la Riviera Maya. Este lugar que conocimos gracias a nuestros amigos viajeros de Chinuchanu tiene acceso libre a la playa y dispone de aparcamiento gratuito. Es una de las playas menos concurridas de toda la región, lo que la convierte en un destino ideal para quienes buscan relajarse lejos de las multitudes. El lugar tiene arrecifes cercanos, perfecto para hacer snorkel y observar la vida marina, aunque bueno, el clima no siempre acompaña. En el área hay un restaurante con piscina por si queremos comer algo ahí directamente y nadar en las cristalinas aguas. Pamul. Ese es el nombre, ¿vale? Pamul, que significa vete Dios a saber qué significa. Bueno, tienen tarea, ¿eh? Ahora se van a googlear, después de ver el video, se van a googlear y buscan Pamul. Pero lo más curioso de Pamul es quiénes van a ser nuestros vecinos de camping. Y es que este lugar está lleno de caravanas y motorhomes, muchos ya fijos, anclados en el lugar y con construcciones alrededor, que hacen que pasear por este lugar y hablar con sus habitantes sea toda una experiencia. A nosotros que nos encanta este mundo fue muy apasionante conocerlo.
Hicimos un vídeo exclusivo de este lugar junto a nuestros amigos de Chinuchano que te dejamos por aquí por si quieres saber más sobre Pamul. Este quinto día de ruta lo empezaremos dirigiéndonos a uno de los cenotes más impresionantes de toda la Ribera Maya. Su nombre proviene de su formación geológica única, dos enormes pozas conectadas entre sí que parecen un par de ojos mirando desde la tierra. Lo recomendamos sobre todo para gente que sepa nadar mínimamente y que sobre todo no tenga miedo a los espacios cerrados, ya que son una serie de cuevas y túneles que te dejarán con la boca abierta. Es un cenote subterráneo con aguas cristalinas y con formaciones de estalactitas y estalagmitas. La profundidad varía entre 8 y 10 metros, aunque el sistema de cuevas alcanza hasta 120 metros, por lo que es un lugar ideal también para los amantes del submarinismo de cenotes. El cenote Dos Ojos forma parte del sistema Sac-Actun, que es el sistema de cuevas submarinas más grande del mundo. Sus aguas cristalinas permiten una visibilidad excepcional, ideal para explorar estos pasillos llenos de variadas formas rocosas. Con el precio del tour entra el traje de neopreno, la máscara, las aletas y la linterna para poder apreciar todos los detalles que nos rodean. Para poder recorrer estos laberintos es imprescindible ir con guía que nos ayudará a no perdernos y a mostrarnos todos los detalles interesantes del lugar. Este es el cenote preferido de María y de verdad que nos dejó totalmente asombrados. Un lugar único. La entrada cuesta aproximadamente unos 350 pesos, pero recomendamos siempre verificar toda la información actualizada en su página oficial. Después de esta impresionante experiencia, seguimos hacia Tulum, donde recomendamos buscar alojamiento para las próximas 2 noches. Si buscamos opciones económicas de entre 300 a 1.200 pesos, lo ideal es la llamada Ruta del Sol, en el centro de Tulum. Si preferimos dormir en la playa, el precio se dispara y puede llegar hasta los 15.000 pesos por noche en los resorts con servicios de lujo y acceso privado a la playa. Miren lo que es esto, ¿eh? ¡Fua! Brutal. Brutal, brutal. Pasada la zona hotelera de la playa de Tulum, si seguimos la calle que va al lado del mar, vamos a llegar hasta la zona de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka'an, que es literalmente naturaleza en estado puro. Hay tours disponibles para poder hacer un paseo en barco por los manglares. Nosotros decidimos estacionarnos a un lado y salir a disfrutar de esta paz y tranquilidad de un lugar tan virgen y tan bien preservado. La Reserva de la Biosfera de Sian Ka'an es una de las áreas naturales protegidas más impresionantes de México. Su nombre en maya significa donde nace el cielo y fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Es la mayor área protegida del Caribe mexicano y alberga selva tropical, manglares, arrecifes de coral, dunas y cenotes. Es el hogar de más de 300 especies de aves, jaguares, manatís, cocodrilos y tortugas marinas. Y en Tulum también se encuentran las ruinas de una antigua ciudad amurallada del pueblo maya que son visibles desde la propia playa. Este día te vamos a proponer visitar 2 de los cenotes que más nos han gustado de esta zona cercana a Tulum. Empezamos con el Gran Cenote, que es uno de los cenotes más populares de la Riviera Maya y se ha convertido en mi preferido. Es famoso por sus aguas cristalinas y su impresionante sistema de cuevas y cavernas que lo convierten en un destino ideal para nadar, hacer snorkel y bucear. Es un cenote semiabierto con áreas iluminadas por el sol y secciones con cuevas con una profundidad hasta 10 metros. Lo que más nos encantó de este cenote es que es muy habitual ver tortugas y peces nadando en sus aguas y puedes compartir un buen rato nadando con ellas y disfrutar de su compañía. Si realmente quieres disfrutar al máximo de este lugar, aquí sí te recomendamos llegar justo cuando abren, a partir de las 8 de la mañana, ya que es un cenote muy popular y se llena muy rápido. La entrada cuesta unos 500 pesos y siempre recomendamos revisar la información en su lugar oficial. El Gran Cenote es parte del sistema de ríos subterráneos de la región y ha sido utilizado históricamente por los mayas para rituales de purificación.
Su combinación de aguas cristalinas, formaciones rocosas y vida marina lo convierte en un lugar fascinante para explorar. Cuando el lugar se empieza a llenar, nosotros decidimos acercarnos hasta el cenote Sasilja, que está muy cerca del gran cenote. Recomendamos llevarse comida o comprar algo en el restaurante y disfrutar de su extensa área de picnic para comer tranquilamente en este entorno privilegiado. El cenote Sasilja tiene un cenote ovalado exterior y sus aguas son totalmente transparentes con tonos azul turquesa. La piscina principal tiene cierta profundidad, lo que lo hace ideal para convertirla en zona de clavados con plataformas naturales y hasta con una tirolina que lo cruza de lado a lado. Es uno de los cenotes más económicos de la zona. Si buscas una experiencia tranquila en la naturaleza, este cenote es una excelente opción. En este día 7 de ruta dejamos Tulum y nos dirigimos hacia Mahahual, haciendo una parada en la laguna Canlún, que se encuentra a unos 20 minutos de Tulum. Es una joya escondida en la Riviera Maya, ubicada a unos 15 kilómetros de Tulum. Famosa por su impresionante contraste de colores. Aguas poco profundas rodean un cenote central de 85 metros de profundidad, creando un paisaje único. Ese agujero negro del interior es un cenote, que aunque está prohibido nadar en él, sí podemos nadar en toda la laguna y admirar su belleza desde el muelle. Son aguas tranquilas y poco profundas, que podemos alquilar kayaks y paddleboards para recorrerlas. En el área hay hamacas y columpios sobre el agua perfectas para disfrutar del entorno, así como unos miradores para tener vista de pájaros sobre la zona. Las reglas ecológicas son muy estrictas y no se permite el uso de protector solar convencional. Debe ser biodegradable. El lugar es bastante amplio, así que estamos seguros que lo podrás disfrutar sin grandes masificaciones. Abren de 9 a 5 de la tarde y la entrada sale por unos 300 pesos. Si quieres saber más sobre este impresionante lugar, no te pierdas el capítulo exclusivo que hicimos junto a nuestros amigos Carlos y Eva de Chinochano y que lo puedes encontrar en YouTube. Y desde ahí seguimos camino hacia el pueblito de Mahahual, donde llegaremos ya de tarde y aconsejamos quedarse un par de noches para disfrutar mañana todo el día completo de la calma de este hermoso lugar. Mahahual es conocido por ser uno de los puertos donde los cruceros internacionales atracan para pasar un día completo. Y no es de extrañar, ya que la zona tiene unas aguas cristalinas y tranquilas hermosas. Desde el faro hay un paseo marítimo que recorre todo el pueblito, el cual recomendamos hacerlo completo. Es un pueblo pequeño, tranquilo, que invita a andar descalzo y a dejar las preocupaciones en casa. Es ideal para hacer snorkel o alguna inmersión en los varios locales de submarinismo que hay en el pueblo y disfrutar de la segunda barrera de coral más grande del mundo. Nosotros, este lugar nos enamoró y estuvimos más de un mes viviendo con nuestra furgoneta vivienda aquí. Hay muchos y buenos restaurantes en la misma playa con opciones de comida muy sabrosa, fresca y a buen precio. Un lugar súper recomendado que estamos seguros que si dispones de más tiempo vas a querer quedarte algunos días más. Y finalmente dejamos Mahahual y recorremos los 100 kilómetros que nos separan del pueblito mágico de Bacalar, famoso por la extraordinaria laguna de Bacalar, un lugar súper recomendado, ideal para nadar, hacer kayak y poder recorrerla en lancha en alguno de los muchos tours que se ofrecen desde el pueblo. El pueblo está lleno de balnearios y muelles, que son lugares tranquilos y accesibles para disfrutar de la laguna. Si puedes traer tu equipo para acampar, este lugar es ideal. Si no, hay muchas opciones de alojamientos también en el pueblo. En el centro podemos visitar el fuerte de San Felipe, que fue construido para defenderse de los piratas en el 1729, y también hay el cenote azul, que se ve gigante desde el aire con más de 300 metros de diámetro y 90 metros de profundidad.
si buscas un destino diferente y un ambiente relajado, Bacalar es una excelente opción para terminar esta ruta radial llantas por Cancún y Riviera Maya. Nos consta que es muy habitual que desde los grandes tour operadores recomiendan no visitar por libre esta zona de México, destacando sus peligrosidades. Nosotros os podemos asegurar que se puede recorrer por libre, que seguro te vas a encontrar gente amable con ganas de compartir y ayudar, y que andando con precaución, si es tu primera vez en la zona, estamos seguros que te vas a llevar una muy grata sorpresa. Y en nuestro último día de viaje nos toca regresarnos a Cancún. Es una ruta de 340 kilómetros que se puede hacer en un solo día, en unas 5 horas. Te recomendamos hacer alguna parada en algún lugar que te haya llamado la atención en el camino de ida y te hayas quedado con ganas de visitar. También podemos incluir en nuestro itinerario alguna visita a la zona de Yucatán, donde están las ruinas de Chichén Itzá, o en el pueblito de Valladolid, y donde además hay muchísimas actividades interesantes. En breve vamos a hacer otra guía de esta región. También, si tienes más días, ya una vez en Cancún, te recomendamos que vayas a pasar unas horas o el día completo a Isla Mujeres. Se puede llegar muy fácilmente con un ferry que sale cada 15 minutos desde la zona hotelera y en menos de media hora te cruza la isla. También se puede cruzar con el coche hasta la isla con un servicio de ferries que sale desde Punta Sam, aunque creemos que no merece la pena ya que la isla es muy pequeña y se puede recorrer con unos carritos de golf que te alquilan en la misma isla. Isla Mujeres es el lugar ideal para relajarse en la playa, ya que el ambiente es mucho más tranquilo que en Cancún. Ideal para los que nos gusta disfrutar de la paz y la tranquilidad del lugar. Antes de regresar a casa podemos aprovechar para comprar recuerdos en el Mercado 28 de Cancún, donde hay muchísima oferta de artesanías y regalos a precios competitivos. Para buscar vuelos económicos, nosotros siempre usamos los buscadores de Kiwi y Skyscanner, y es ideal empezar a buscar mínimo medio año antes del viaje para encontrar las mejores ofertas y vuelos baratos. En el propio aeropuerto de Cancún tienes la opción de alquilar un coche con las empresas Hertz y Piles Car Rental. Si no, en el centro de Cancún hay mucha más oferta de coches de alquiler y a mejor precio. Para ir y volver del aeropuerto, si no tenemos coche, la opción más económica para llegar al centro es con los autobuses ADO. Es recomendable reservarlo con antelación ya que se llena rapidísimo. También hay servicio de taxi que recomendamos siempre preguntar cuánto nos va a costar hasta nuestro destino, y otras plataformas como Uber no están disponibles en el aeropuerto de Cancún. En general, para disfrutar de Cancún y Riviera Maya sin tantas aglomeraciones, te recomendamos evitar fines de semana y días festivos, ya que suelen estar más concurridos. En México la temporada baja es entre mayo y noviembre, así que si decides venir para esas fechas, seguramente recuerdes esta ruta radial llantas por mucho tiempo.